Vamos a pasar el tiempo de la palabra y voy a dejar aquí el lugar al hermano Luis de la Rosa, que él nos va a compartir la palabra. Amén. Bueno, hermanos, qué bueno que están aquí y como siempre lo digo, Dios siempre tiene un propósito, Dios sabe sus tiempos, confiemos en la bondad de Dios. Yo sé que nada pasa en nuestras vidas si Él no lo permite. Amén. Todo está en sus manos, inclusive nuestras vidas, así es que tomemos eso en cuenta, tengámoslo muy presente porque es una verdad. Amén. Vamos a orar juntos, quiero que me ayuden a orar. Padre, te bendecimos en esta hora, nos presentamos, Señor, delante de ti como un pueblo, como tu iglesia, Señor. Estamos delante de ti, venimos y te adoramos. Y esta tarde, Señor, yo te pido que tú des el alimento, Señor, que des ese pan de vida eterna, esa agua que sacia nuestra alma, que reparta, Señor, entre mis hermanos esa agua viva. Te pido, precioso Espíritu, que en esta hora tú muestres a nuestros corazones las verdades gloriosas de tu Evangelio, que nos presentes a Jesús, que nos ayudes a verlo con los ojos correctos, Señor, que en esta tarde seamos transformados, Señor, a través de tu preciosa palabra. Rey, no nos queda más que agradecerte y en esta tarde nos entregamos y nos encomendamos, Señor, a ti, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, si gustan tomar sus lugares. Esta tarde quiero tomar el tiempo para hablar acerca del libro de los Hechos. Habíamos estado compartiendo hace ya tiempo sobre el libro de los Hechos. De aquí, pues, desde el capítulo 6 al capítulo 7, ¿verdad? Que vimos cómo Dios utilizaba a la iglesia, cumplía la promesa que había hecho Jesús a través de los apóstoles. Iba transformando, iba formando su cuerpo como Él lo está diciendo. Y era evidente el mover del Espíritu y de esas promesas cumplidas. Entonces, de aquí nos vamos a brincar al capítulo 18. Quiero en esta tarde dedicar el tiempo para que podamos ver lo que el Evangelio hace cuando es presentado y lo que provoca en un pueblo. En este caso, si ustedes leen en el capítulo 18, versículo 24, está hablando de la ciudad de Éfeso. Y esta es una ciudad que también aparece en Apocalipsis. O sea, es una ciudad en la cual Dios dejó una marca, en la cual Dios mostró su poder, su gloria. Y quiero que en esta tarde lo tengan muy en cuenta, porque, dando contexto, la gente de esa ciudad en su mayoría no era judía, en su mayoría no conocía el mensaje del Evangelio, es decir, eran gentiles, como lo llama la Escritura, como lo llamaban los judíos, ¿verdad? Refiriéndose a los demás pueblos. Entonces, prácticamente se le presentó a gente como nosotros, gente que no conoce, que no tiene nada que ver con Dios, es gente ajena al pueblo judío. Entonces, esto es lo grandioso del mensaje, ¿verdad? Que Dios no hace acepción de personas y que Dios en esta hora quiere presentarse ante ustedes y quiere darles el mensaje, quiere mostrar su gloria en sus vidas. Entonces, quiero que lo tomen muy en cuenta, que lo tengan muy en cuenta, que fue para gente, este pueblo Éfeso
era un pueblo griego que, así como lo digo, no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, era ajeno, no tenía nada que ver con Jerusalén, no tenía nada que ver con Israel, pero aún ahí Dios quería y Dios quiso, así le plació mostrar su gloria, cumpliendo así profecías que vemos en Jeremías, que vemos en Isaías, que dice: a pueblo que no era mi pueblo y que no, de los cuales no era su Dios, vine a hacerlo, ¿no? Entonces esta ciudad, les digo, fue de gran impacto porque aún en Apocalipsis es mencionada. Es decir, yo creo firmemente que fue una ciudad de la cual Dios se agradó, y pues por eso vemos la trascendencia de ese pueblo y de esa iglesia en particular. Gloria a Dios. Si gustan acompañarme, vamos a dar inicio a la lectura. Vamos al 18:24. Si ya lo tienen, me dicen un amén. Amén. Dice de esta manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, por eso les digo, llega a Éfeso, a una ciudad que no es judía, un judío, ¿verdad? Y empieza este judío a enseñar. Lo que vemos aquí es que este judío sabía hablar, o sea, tenía modo de persuasión, de cómo compartir la palabra, porque fue recibido por ese pueblo que no es judío. Entonces dice aquí la escritura que él conocía, había sido instruido en el camino del Señor. Este hombre conocía la profecía de Malaquías. Malaquías, en los últimos versículos de su libro, habla acerca de que en el postrer tiempo iba a mandar a Elías. Entonces este hombre, por eso dice que era instruido en la palabra, ¿verdad? Este hombre había identificado a Juan el Bautista y decía: ese hombre es el Elías que nos profetizaron, ¿verdad? Entonces eso es lo que él conocía, el camino del Señor. Él decía: este hombre que está en el desierto, que estuvo en el desierto, en este caso ahí pues ya había muerto Juan, pero este hombre que estuvo en el desierto es el que está indicando que ya el Señor está cerca, ¿verdad? Entonces aquí Apolos entendía esa profecía y por eso es que predicaba ese bautismo, por eso es que él compartía de ese bautismo, y él decía, o sea, lo que el contexto del libro nos está diciendo es que este hombre venía a la gente al arrepentimiento por la predicación de Juan el Bautista, pero había un detallito, que ese mensaje estaba a medias. Entonces ese mensaje que él tenía no era la verdad completa, era solamente una parte. Por eso es que hasta ese punto que leímos, ese mensaje estaba incompleto, faltaba una parte pues propiamente trascendental y la que en realidad iba a tener impacto, lo que en realidad Dios, o sea, completamente quería hacer en el hombre. Si seguimos leyendo, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Principalmente, ustedes saben que los judíos, lo vimos o lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, inclusive, no sé, a lo mejor podemos llegar a tener vecinos que son judíos. Ellos sí o sí en cada ciudad en la que están tienen su sinagoga. Entonces Éfeso no era la excepción. A pesar de que era un pueblo diferente, los pocos judíos que estaban alrededor tenían una sinagoga donde se reunían
donde compartían la palabra de Dios. Entonces, a esa sinagoga, a ese punto de reunión, fue donde Apolos estuvo compartiendo. Dice la escritura, seguimos leyendo: pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos un matrimonio, Priscila y Aquila. Los comentarios bíblicos dicen o hablan, se menciona Priscila en primer lugar o como primera, porque Priscila era como quien dice la maestra, ¿verdad? Era la que tenía el conocimiento. Aquila también, Aquila es el hombre, pero en sí por eso la mencionan primero. ¿Por qué? Porque era la que instruía. Entonces era la que como tal tenía el don de ser maestro. Entonces aquí dice la escritura que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí le ampliaron la verdad. ¿Cuál era esa verdad? Bueno, que Juan el Bautista vino a predicar el bautismo del arrepentimiento, y el mensaje completo es que Cristo, que Jesús de Nazaret era el Cristo. Y esto lo vemos confirmado en los siguientes versículos. Si quieren, sigamos con la lectura. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegó él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí ya su mensaje estaba completo. Aquí ya estaba compartiendo la verdad del Evangelio. ¿Que cuál era la verdad? Que Jesús es el Señor, que la muerte de Cristo nos libró de la ira de Dios, que nos libró del pecado que había en nuestro corazón, que a través de la muerte de Cristo somos salvos, que a través de la muerte de Cristo nuestro pecado es quitado de nuestro corazón, y que el corazón que no obedece a Dios, que no va con Dios, fue cambiado, hubo una nueva criatura nació dentro de nosotros. Ese es el mensaje que este hombre recibió. Entonces dice la escritura que fue de gran provecho. Al entender este mensaje, él empezó ya a decir, o sea, prácticamente vemos a un hombre que conocía ciertas partes de la escritura, que sabía cómo estaba el camino de Dios, pero que al tener ya la verdad completa, este mismo hombre fue convertido, ¿verdad? Y empezó a predicar esa verdad, empezó a predicar acerca de Jesucristo, empezó a predicar acerca de la gloria de Dios, que es a través de Jesús. Seguimos en la lectura. Dice el encabezado del capítulo 19, Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí paramos tantito. Otra vez, aquí ya el mensaje que Apolos había dado estaba completo, pero aún faltaba esa cuestión. Faltaba que entendieran esa promesa que Jesús había hecho. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, mencionó acerca de la operación del Espíritu Santo y de lo vital que era que Él se fuera para que el Espíritu bajara, porque de otra manera el Espíritu no iba a poder hacer la obra en nuestras vidas. Es decir, estábamos viendo a Jesucristo y quizás Él nos podía instruir, pero era importante y necesario que Él subiera a la diestra de Dios para que el Espíritu viniera, y el Espíritu dentro de nosotros iba a empezar su obra, iba a empezar ahora sí el nuevo nacimiento del cual se habla en Juan 6.
se iba a hacer carne en nuestras vidas. Entonces, seguimos la lectura, dice el versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Aquí por eso les menciono, el mensaje se seguía difundiendo, pero era un mensaje a medias, era un mensaje que no estaba completo. Por eso es que no estaba teniendo el fin que Dios quería hacer en la vida del hombre, que era, pues obviamente, justificarlo, santificarlo y empezar a operar en las obras de Cristo. Entonces, al tener esta ignorancia, estos discípulos, porque aquí menciona que eran discípulos, no eran de la multitud, no era gente que escuchó el mensaje y se fue, no, ya era gente que se reunía, que compartía la palabra, pero que no había entendido esta verdad. Entonces Pablo lo que les sigue exponiendo de la verdad de Dios es el Espíritu Santo. Dice el versículo 5, dice el versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Este es en Jesús el Cristo. Aquí vemos, la verdad se va ampliando. Dice, es que Juan solamente apuntaba. De hecho, si ustedes leen los evangelios, los mismos discípulos de Juan decían: oye, no, Señor, es que mira Juan, está pasando esto. Jesús está haciendo más discípulos que tú. Y Juan les enseña y les dice: no, es que es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, era necesario que él dejara de hacer discípulos para que los verdaderos discípulos se empezaran a fijar en Jesús, que era la principal labor que tenía Juan. Dice el versículo 5: cuando oyeron esto, cuando oyeron la verdad de que Jesús es el Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos el bautismo en agua. Dice, fueron bautizados en el Señor Jesús, y luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron lenguas y profetizaban. Algo que es importante entender del hablar en lenguas y profetizar es que, como lo hemos visto y la otra vez el pastor nos enseñó, el apóstol Pablo, cuando se habla lengua siempre hay un intérprete. Entonces todo esto que estamos viendo, no crean que fue algo desordenado, sino que había gente en ese preciso momento, que cuando recibieron el Espíritu Santo y empezaron las manifestaciones, los discípulos que ya habían sido convertidos empezaron a ver esa manifestación y la profecía que se estaba dando. Yo quiero decirte, hermano, en esta hora, que Dios sabe todo de ti. Dios conoce todos los aspectos de tu vida, aún lo más profundo, aún lo que crees tener bien guardado, eso también lo conoce el Señor. Él sabe de aquello que nos avergüenza. Él sabe de aquello que no nos causa orgullo. Él lo conoce, Él lo sabe. Entonces, estos discípulos, cuando se menciona aquí las lenguas y las profecías, era porque dentro del pueblo se estaba haciendo este mover. Ellos se estaban dando cuenta que vaya, o sea, la mano de Dios se estaba haciendo presente, y no solamente de una manera o sea, que no tiene sentido, sino que todo iba de acuerdo al plan de Dios. Yo les dije esta tarde que Dios los tiene en este lugar y que ha sido su plan. Entonces, en esta hora yo les digo que es su plan perfecto que ustedes estén escuchando las verdades bíblicas que hoy estamos exponiendo. ¿Por qué? Porque Él solo conoce su corazón. Entonces, estas verdades que están escuchando, poco a poco van a ir haciendo el efecto que Dios ha determinado hacer en sus vidas.
Dice, seguimos leyendo, el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Fíjense bien la importancia. Este apóstol, o sea, 3 meses hablando en una sinagoga. Imagínense todos los mensajes que se tuvo que haber aventado, ¿verdad? Todas las predicaciones, todo lo que él preparó para persuadir a los mismos judíos acerca del reino de Dios. Es una labor muy constante. A veces uno dice, oye, pero es que como que no le entienden, como que se agüita, o sea, ve, este hombre no por nada del mundo dejaba el camino, no, él tenía claro lo que predicaba, porque obviamente estaba viendo también la gloria de Dios. Entonces, dice 3 meses, o sea, a veces nosotros llevamos años en el camino y todavía nos falta conocer cosas, o sea, conocer aspectos. Entonces, créame que Dios tiene sus tiempos, que Dios ha tenido el cuidado de tu corazón, de tu vida, para que tú escuches el evangelio, para que tú vengas a los pies de Cristo. Y de este hombre que vemos aquí, que por 3 meses estuvo compartiendo en ese lugar, créanme que poquito le faltó para venir acá a compartirnos, poquito le faltó a ese hombre para esforzarse y decir, dice el libro de Romanos, que él quiere ir a España. Si esto hubiese pasado, creo que ahí pues sabemos nuestra historia, ¿verdad? Que los mismos españoles conquistaron. Entonces, este hombre se desvivía por el evangelio. Y créanme que esto es por gracia de Dios. Dios se desvive por ti, hermano. Dios quiere no solo que vengas al arrepentimiento, sino que le conozcas en todo el aspecto, en todo su aspecto, en todo su esplendor y en toda su gloria. Dice, seguimos leyendo, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Aquí vemos que obviamente entendemos la postura del pueblo judío. Siempre han sido rebeldes, siempre han sido gente dura, como dice la escritura, y no fue la excepción. Ellos se endurecieron y ellos maldijeron el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que negaron a Jesús, y al decir maldecir es como decir, pues, o sea, blasfemaron el nombre de Jesús. Entonces Pablo separó a los discípulos y se los llevó para seguirlos instruyendo. Seguimos leyendo el versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años, o sea, 3 meses no bastó. Él siguió haciendo la obra, siguió predicando el evangelio, y por 2 años estuvo haciendo constantemente, predicando, discipulando. Ahora dice judíos y griegos. Hermanos, lo que este hombre había logrado a través de la palabra, es que debemos entender que los judíos no querían a otra, o sea, no querían nada que ver con otros pueblos. Los judíos tenían normas no escritas en donde no podían convivir. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo a través de la palabra, a través de la predicación del Señor Jesús, es que estaba uniendo un pueblo, estaba haciendo un pueblo. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí se estaba manifestando la iglesia de Dios. De muchos pueblos
hizo un solo pueblo. Esto hace referencia a lo que pasó en la Torre de Babel. ¿Ustedes conocen la historia de la Torre de Babel? ¿Saben lo que sucedió ahí? Bueno, dice la Escritura en Génesis que cuando esa torre fue erigida, el hombre en su pecado, en lo cegado de su corazón, él dijo: no, yo puedo, o sea, yo voy a llegar al cielo, voy a construir mi propia torre. Y lo que estaba haciendo era una rebelión, se estaba rebelando en contra de Dios. Entonces, por eso es que el Señor dispuso confundir a los pueblos y los separó por lenguas. Y lo que estaba pasando aquí, hermanos, era que otra vez se está juntando el Señor, pero en su obra, no en la obra rebelde del hombre, sino en la obra de Dios. Estaba haciendo un solo pueblo a través de la predicación de Jesucristo. Dice, seguimos leyendo, versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Fíjense, pues obviamente el pueblo judío a su modo quería, veían las maravillas de Dios, veían lo que estaban pasando, cómo era que los demonios se sujetaban, cómo era que los demonios eran expulsados. Les digo, el pueblo de Éfeso, pues en su mayoría era gente pagana, era gente bruja, era gente hechicera. Entonces no era raro que Satanás tuviera el poder, o tuviera familias cautivas, tuviera matrimonios a sus pies. O sea, no era algo, era algo normal. Ellos vivían, les digo, así como nosotros. Yo les confieso, a mi mamá así, de repente vamos con brujos y que no sé qué. Así era el pueblo de Éfeso, así. De ahí Dios se estaba manifestando, Dios estaba liberando, Dios estaba sanando, Dios estaba haciendo su obra. Entonces los judíos, viendo lo que estaba sucediendo, ellos también quisieron emular, quisieron producir, quisieron ellos a su modo tratar de hacer estas obras, a las cuales estas obras no podían ser hechas si el Espíritu no estaba. Entonces ellos, humanamente hablando, desde su concepción judía, trataron de hacer esto, que era sacar un demonio. Entonces dice la Escritura aquí en el 15, dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Es decir, estos judíos no tenían una identidad en Dios. Estos judíos no eran ajenos, estaban fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente no aceptaban del todo el nombre de Jesús, no estaban dentro del pueblo. Por eso es que ellos no eran conocidos, por eso es que el espíritu ahí no se podía mover. Dice el versículo 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense lo que pasa cuando el hombre trata de operar, trata de hacer obras que solamente pueden ser hechas en Dios. Estos judíos, creo firmemente que actuaban conforme a su justicia, que este es el detalle que tenía
Nicodemo. Lo expusimos hace tiempo en los discipulados. Y yo les decía, hay una diferencia entre Nicodemo y Pablo. ¿Cuál fue? Que Nicodemo siguió con su orgullo espiritual y negó a Jesús. No con la boca, no con palabras, lo negó con hechos, lo negó porque él abrazó su fe judía, es que mira lo que Dios nos dijo, es que mira lo que Dios quiere hacer. No, es que te estoy diciendo que el camino es es Cristo. Entonces eso fue lo que entendió Pablo. Pablo entendió el camino de Dios y eso fue notorio, eso lo vemos, o sea, vemos estos escritos de Pablo, las historias de Pablo predicando, siendo de impacto. ¿Por qué? Porque se negó a sí mismo, tomó su cruz y siguió a Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 17, dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Fíjense bien, ese punto es clave. ¿Qué pasaba con la gente? La gente entendía, o sea, verdaderamente Dios se estaba manifestando en su iglesia y ellos lo estaban viendo. Y inclusive yo creo que era palpable la presencia de Dios, la presencia de Jesús en medio de su pueblo. Por eso es que estos hombres venían y propiamente se arrepentían, confesaban sus pecados, confesaban lo que habían hecho, lo que eran en otro tiempo. Empezaba ese avivar, empezaba a operar el Espíritu en la gente y venían a ese nuevo nacimiento, a esa nueva criatura. Era formada en su ser esa nueva criatura que Dios había dispuesto. Dice, fíjense el 19, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y lo quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí, esto último, como les decía, eran pueblos, naciones que estaban dominadas por hechicería, por brujería. Obviamente, estos pueblos estaban bajo el dominio de Satanás. Estos pueblos, en ignorancia, practicaban esas cosas. Pero al venir la palabra, al venir el fuego del Espíritu, todo esto empezó a ser cambiado, todo esto empezó a ser transformado. Y como dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Quiero mencionarles que esto fue lo que Dios empezó a hacer en Éfeso. Y si gustan acompañarme a la carta de Éfeso, Pablo, como les digo, empezó, Dios hizo una iglesia en Éfeso. Dios la formó, en su mayoría siendo griegos y gentiles de otras naciones. Dios empezó a hacer su obra y Dios los levantó. ¿Ya están ahí en el libro? Si gustan acompañarme, vamos al versículo 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, en estos versículos, les digo,
esto fue obra de Dios. La iglesia de Éfeso fue obra de Dios. Él, ¿por qué no escogió a más pueblos de Israel? ¿Por qué fue a Éfeso? ¿Por qué se hizo una iglesia ahí? ¿Por qué empezó el Espíritu a avivar el corazón de los efesios? Bueno, aquí nos contesta la carta, ¿verdad? Por puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, Él nos predestinó, Él escogió a ese pueblo. Él así, o sea, a nadie le da cuentas, Él es soberano y Él dijo a este pueblo, y aquí me quiero manifestar, y aquí quiero hacer la gloria. Y yo creo firmemente, hermanos, que eso mismo pasa en esta iglesia, ¿verdad? Dios ha escogido a cada uno de nosotros para manifestar su gloria, para manifestarse, y eso por puro afecto de su voluntad. No porque seamos más santos, no porque tengamos algo más que los demás, no. Él simplemente porque así lo ha dispuesto, porque Él quiso tener misericordia de nosotros. Es por eso que ha venido a nuestras vidas, es por eso que se ha dado a conocer a nosotros. Dice el versículo 6, ahí dice, o sea, menciona el por qué. Es el 1:6, dice la escritura: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fue? Para la gloria. Es simple y sencillamente. ¿Por qué Dios se está manifestando en nuestras vidas? Para la gloria de su alabanza. Porque Él se quiere dar a conocer. Dice hoy en día que está esta guerra, bueno, creo que ya cesó el fuego, pero que estaba esta guerra entre Irán e Israel. Decían varios pastores, yo veía ahí cada uno tenía sus posturas, ¿verdad? Y uno dice, no, es que Dios está con Israel, Dios los defiende, Dios. Y luego varios pastores protestantes dicen, no, es que miren, estamos confundiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Israel, un pueblo étnico que no es el pueblo de Dios, y estamos hablando del verdadero Israel. El verdadero Israel es el que está en el amado, como lo dice la escritura. El verdadero Israel es Cristo, y somos injertados en el verdadero Israel a través de Cristo. Entonces, entender esto, hermanos, que no tenemos nosotros nada que ver con Dios, que no somos, no tenemos el apellido de Dios, ¿verdad? No, somos extranjeros, no teníamos nada que ver, y que de repente Dios vino, te tomó y te inserta en el amado, te injerta en el árbol, en el verdadero árbol de vida. Es de gloriarnos, hermanos, porque nada, o sea, sinceramente, ninguna obra teníamos, no éramos, o sea, nuestras obras eran de inmundicia, no había nada bueno en nosotros, pero Él, de nueva cuenta, a través de su amor, a través de su voluntad, de su misericordia, nos ha traído a ser pueblo de Él. Entonces, entender esta verdad, hermanos, va a ir, sé que lo está haciendo, sé que va a ir cambiando cosas en su vida, y esto es lo glorioso de Jesucristo. Esto es lo glorioso de Jesucristo, que a través de Él es como nosotros venimos a formar de parte de ese pueblo. Entonces, esta carta fue dirigida a los efesios, y si ustedes la leen, yo me agarré a leerla un poco y dije, ay caray, espérame, es mucho, un versículo es bastante, analizar un versículo es muy profundo, es demasiado profundo, yo creo que por eso Pablo se pasaba 3 meses, 2 años enseñando. ¿Por qué? Porque el evangelio de esta manera es muy profundo. No podemos decir, ya conozco todo el evangelio. No, hermanos, cada vez vamos a ir profundizando más
Y algo que ahorita al cantar les dije un versículo de aquí de Efesios. Dice, si gustan vamos a leer el versículo 15. Vamos a acabar de leer el capítulo 1. Dice de esta manera, fíjense, Pablo había mostrado aquí en los versículos del 1 al 14, había mostrado todas las bondades, todo lo que Cristo había hecho a nuestro favor, lo que Dios nos había dado en Cristo. Estaba aquí mencionándolo, pero ¿qué pasaba? De repente nos pasa, y es algo natural en el hombre. No podemos ver la gloria de Dios, no podemos ver lo valioso, no podemos ver lo que en realidad importa. No, de verdad, hermanos, estamos ciegos. A veces nuestro corazón no alcanza a ver la gloria de Dios. No. Por eso es que Pablo hacía esta oración. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hace mención de las riquezas, de la gloria. Es que no entendemos, hermanos. Nuestros ojos están ciegos, nuestro corazón está perdido, se pierde en el mundo el corazón. Por eso es que también Pablo llama a la iglesia a que no se conforme con este mundo, a que no se conforme, sino que sea renovado. Aquí otra vez lo vuelve a hacer, pero ahora con los Efesios. Rogamos al Padre, y yo hace rato oré y les digo, que el Padre de gloria les dé espíritu de entendimiento y que verdaderamente puedan ver con los ojos correctos a Cristo Jesús, a todo lo que hay en Cristo Jesús, a todo lo que el Padre ha puesto a los pies de Cristo. Dice, sigamos leyendo el 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. Hermanos, este Jesús del que hablamos, este Jesús del que estuvo haciendo milagros, en este preciso momento está sentado a la diestra de Dios. En este preciso momento Dios Padre ha puesto a todos sus enemigos a sus pies, y nuestra vida puede pasar, puede seguir. Nosotros seguimos quizás ciegos. Espero que Dios esté dando revelación, espero que Dios esté mostrando lo que realmente es valioso para nuestras vidas. De verdad, veamos con los ojos correctos a Jesús, porque Él está sentado en un trono de gloria. Ya no es el mismo hombre que anduvo aquí. Dice la Escritura en Apocalipsis que Él va a regresar. Ya no nada que ver con respecto al pecado, porque todo esto ya fue perdonado, ¿verdad? Esta obra ya fue hecha. Él ya viene por su iglesia, por aquellos que lo han recibido, por aquellos que se han rendido a Él, y por aquellos a los cuales Dios ha llamado y en los cuales Dios se ha manifestado. Entonces, tengamos en cuenta que Dios nos dé de verdad ese espíritu, que Dios, roguemos al Padre de verdad, que las cosas de este mundo constantemente nos están engañando, constantemente están desviando la mirada de aquello que es importante, de aquello que en realidad tiene valor. Nuestra misma vida ya no es sin más valiosa, ya no tiene el mismo valor, sino que la sangre
que está sobre nosotros, de verdad, tengamos en cuenta eso, que esto que Dios hizo, la obra de Dios, es valioso y es importante que tengamos, que sea Dios instruyéndonos, que sea Dios corrigiéndonos, que sea Dios mostrándonos y de verdad guiándonos. ¿Por qué? Porque como mujeres y hombres tenemos diferente operación, tenemos diferentes responsabilidades, pero eso no nos exime de la responsabilidad que tenemos con Dios, de la responsabilidad y del verdadero, de lo que verdaderamente es elemental en nuestras vidas. Somos hombres, como tal tenemos responsabilidad con nuestra esposa, con nuestros hijos. En esta carta, más adelante, hace referencia a eso, que Cristo se entregó por su iglesia, que Cristo murió por ella y que, como les decía yo hace un momento, en Apocalipsis vemos a Cristo regresando por esa iglesia. Entonces, es a través de nuestra vida que Dios se quiere manifestar, es a través de nuestra vida que Dios quiere dar a conocer su gloria y su poder. No desperdiciemos el tiempo, hermanos. No pasemos esta vida, de verdad. Dios tiene cosas más valiosas que el dinero, cosas más valiosas que las posesiones. Demos a Dios el lugar correcto en nuestro corazón. Démosle a Jesús ese corazón. Debe estar entregado a ese precioso tesoro que es Jesucristo, porque esa es la única manera en la que Dios se va a manifestar en los matrimonios, en nuestras familias y en la iglesia. Y ese es su propósito. Ese es su propósito, y aquí lo ha enfatizado el apóstol Pablo. Ese es su propósito. Él prácticamente no te pidió permiso para irrumpir en tu vida. Él se quiere manifestar y te ha dado ese don perfecto de la fe para poder creer en su obra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, precioso Rey.